Estamos hoy en el debate conversa con Gabriel Albiac. Yo podría presentarlo diciendo que Gabriel es uno de los 5 mayores filósofos de la España actual, pero a lo mejor podría incluso decir de los 3 e incluso de los 2. No sé si tanto elogio a Gabriel le va a parecer bien, pero seguro que sí. Tampoco, ya sabéis que lo de la autocrítica, lo malo es que los demás se la creen. Sí, pero lo malo es que no has dicho que soy alto y rubio, que es lo verdaderamente importante. Bueno, eso ya lo están viendo nuestros telespectadores. Bueno, Gabriel tiene una biografía realmente fascinante en todos los términos, por su honestidad intelectual, por su obra, es Premio Nacional de Literatura, Premio Cavia, tiene importantes distinciones del gobierno de Israel. Sobre todo yo destacaría su honestidad intelectual. Pasa de los momentos de oposición a Franco de las filas comunistas a una reflexión interior y una seriedad sobre lo que es España donde está, que yo creo que tiene gran valía. Pero vamos a empezar por el principio del cuento, Gabriel. Empecemos. Tú naces en una familia, en cierto modo, marcada, porque tu padre es un militar brillante en el ejército republicano, un militar de formación, que es condenado a muerte 12 años antes de tu nacimiento. Yo entiendo que eso ya marca todo el inicio de tu peripecia, ¿no? Sí, es una familia muy marcada, tanto por la condena a muerte de mi padre, que no fue fusilado pues por uno de esos azares que afortunadamente se producen en ocasiones, pero igualmente la familia de mi madre era maestra nacional y venía de una familia de republicanismo ilustrado. Su padre había sido el director de la Escuela Normal de Salamanca y un personaje importante dentro del republicanismo salmantino. Es decir, es una familia completamente marcada por la guerra y por la derrota en la guerra y con los estigmas que eso produce, tanto en cuanto en el terreno moral, en el terreno de sentirte... Tú fíjate que es un militar después de una derrota, nada, literalmente nada. Cuanto en el aspecto material, verdaderamente, las condiciones en las que vivía una familia de estas características en un pueblecito perdido de la Sierra Valenciana eran duras. Que es donde naces tú. Sin embargo, me llama mucho la atención, en lo que hemos hablado muchísimas veces, nunca he visto en ti un atisbo de amargura o revanchismo. ¿Era también el planteamiento de tu padre como...? Porque tú no has estado en estas dinámicas que se han instaurado en los últimos tiempos de volver a escribir la guerra y ganarla a tiempo pasado. ¿Por qué? En mi caso no tiene ningún mérito, porque yo desde muy joven aposté por dedicarme a la filosofía y si hay algo que no puede permitirse un filósofo es el permitir que sus arrebatos emotivos primen por encima de su razón analítica. Yo en eso me he formado en una tradición ortodoxamente spinosiana. Ya sabes que Spinoza define su método como humanas acciones non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. En lo que concierne a las acciones humanas, ni regocijarse, ni enfadarse, ni burlarse, sino tan solo entender. Te guste o no te guste lo que entiendas. A lo mejor lo que tienes que entender es que efectivamente lo que se te viene encima es terrible. Pero cerrar los ojos nunca. Yo creo que era mucho más complicado en el caso de mi padre, que sin embargo sí, yo creo que dio un ejemplo en ese sentido. Mi padre era un militar que había perdido la guerra y él sabía perfectamente que un militar que pierde la guerra puede esperar muy poco del resto de vida que le queda por delante. Y yo recuerdo perfectamente a mi padre en años todavía muy duros, en los años 70, teniendo una excelente relación personal con sus antiguos compañeros de academia que habían ganado la guerra y que le habían condenado a muerte. Pero naturalmente toda persona razonable, insisto, en el caso de mi padre era meritorio, sabe distinguir lo que es las condiciones materiales que fuerzan una situación y el sistema de afectos que vive fuera de esas condiciones materiales y que, del mismo modo que no puede influir en tu análisis de la realidad, tampoco puede ser deteriorado por ese análisis de la realidad. Tú puedes estar en desacuerdo absoluto con alguien y tenerle un profundo cariño, no hay ningún tipo de contradicción en eso. ¿Cuál crees que ha sido el móvil real por el que se ha decidido reabrir un poco la guerra civil? Es rentable. Es rentable. A ver, hay una tragedia española que yo creo que es
no sé si me equivoco, pero creo que es única en toda Europa, por lo menos en toda Europa occidental. El haber quedado fosilizado en un periodo concreto de tu historia. En el caso español, en los años que van, digamos, entre 1931 y 1939. A mí lo que más me asusta del horizonte político español desde el 78 hasta hoy es que si tú tomas todos los procesos electorales, siempre te encuentras los bloques de voto divididos en términos que no se corresponden ni a 1978 ni a 2023, sino exactamente al universo de voto de los años 30. Claro, si tú te pones a estudiar en serio qué era la España de los años 30 y qué es la España del siglo XXI, no es que te encuentres con un país cambiado, es que te encuentras con un universo completamente distinto. En 1930, el volumen de España, analfabetismo era casi por Dios, absoluto. España era lo que hoy vendría a ser el África profunda, vamos a ver. Entonces, que en estos momentos el personal te siga diciendo que él vota contra los que mataron a su abuelito o a favor de los que eran los de su abuelito. Me parece una cosa loca completamente. Mira, tu abuelito 100 años después, es que estamos ya prácticamente a 100 años de la Guerra Civil. Tu abuelito 100 años después no sería para nada el abuelito que fue hace 100 años. Y lo que no tiene sentido es que tú pretendes reencarnar a tu abuelito. Nadie reencarna el pasado. El pasado no vuelve nunca. La ficción de retraer el pasado sirve únicamente para justificar lo peor de lo que estás haciendo en el presente. Es muy interesante que lo digas precisamente tú, que fuiste muy activo en tu juventud en los movimientos contra el régimen autoritario entonces. Pero eso es otra historia. Nosotros, y por lo menos en mi caso, y yo creo que buena parte de nosotros, no estábamos combatiendo en función de un pasado, el de los años 30, que sinceramente a final de los 60 o principio de los 70, para nosotros era prehistoria. Tú sabes muy bien que a los 17 años todo lo que es anterior a ti se hunde todo, se hunde todo en la eternidad. No, lo que sucedía era mucho más inmediato y te tocaba más inmediatamente. Lo que sucedía es que estabas viviendo delante de una dictadura militar que te repugnaba y que por lo tanto solo te dejaba dos opciones. O bien el actuar frente a ella, o bien el no poderte mirar en el espejo por las mañanas. Y algunos, corriendo ciertos riesgos, decidieron que preferían seguir mirándose en el espejo por las mañanas, aunque lo pagasen caro. Hicimos toda clase de estupideces, Las hicimos con, ¿cómo decir?, con la mejor voluntad y sin el menor resquicio de intentar sacar ningún beneficio de ello. Así fue. Sin embargo, en tu biografía me llama mucho la atención que vienes a decir como que lamentas, que lo que más lamentas es que te robasen como parte de su juventud tenerla que dedicar a ese esfuerzo. Claro, pero naturalmente yo a veces lo pienso. Pero naturalmente que eso se lo reprocho a la dictadura en función de la cual yo no hubiera podido hacer decentemente otra cosa que lo que hice. Es decir, jugar con unos riesgos absolutamente desproporcionados en función de lo que podías conseguir con ellos, pero no tener otra opción más que la de hacer eso. Y efectivamente esa batalla nos hizo a todos perder muchísimo tiempo. También debo decir que yo siempre, de algún modo, jugué con red. Es decir, para mí había algo que era fundamental, que eran en mis libros y que era el ámbito del conocimiento. Yo llegué no a la política, porque eso no es política, a la lucha contra la dictadura, que es algo mucho más serio que la política. Yo llegué a eso a través de mis libros. Es decir, yo acabé en organizaciones clandestinas sencillamente porque había leído al Camus, que hablaba del ejército de las sombras, o al Sartre, que escribía que nunca fuimos tan libres como bajo la clandestinidad de la resistencia. Y es verdad. Y hasta el día de hoy juzgo que es cierto. Sin embargo, es como si no hubiese llegado al final el premio. Leyéndote tus magníficos artículos ahora en el debate, se te ve muy desesperanzado con la situación de España y no sé si realista o pesimista, como si todo hubiese llegado a una gran frustración. Yo te tengo que decir que no lo comparto. Yo creo que en realidad
el país ahora está en un momento fatal, pero es que el salto ha sido impresionante en todos los términos. Yo creo que ha habido un gran triunfo del país. Es verdad que ha llegado a una encrucijada, pero sin embargo tú estás en una gran desazón. No, verás, yo creo que tienes toda la razón. Ha habido un salto deslumbrante. Ningún chaval joven puede imaginarse lo que era este país hace 30 o 40 años, no habiendo vivido más que lo de ahora. Tú vivías en Ventas y tu vista era una cárcel de mujeres desde la ventana. Era justo la cárcel de mujeres, que era una cosa siniestra, una cosa de cemento gris absolutamente atroz. Pero bueno, cuidado, cuando yo vivía en Ventas ya vivía muy bien, no puedes imaginarte lo que era lo de antes. Bueno, pero te decía, eso es un dato, y quien niegue eso está mal de la cabeza. Sin embargo, has introducido una categoría que yo creo que vale la pena de ser reflexionada, la categoría de esperanza. ¿Puede un escritor escribir en términos de esperanza? Pues verás, es muy problemático. La esperanza es una virtud teologal. Por lo tanto, el escritor que escribe desde la perspectiva que se estructura dentro de un proyecto providencial, dentro de la orientación de la providencia, puede utilizar la categoría de esperanza. El escritor que opera desde una perspectiva que no incluye esa área de orden providencial y salvador, pongo por ejemplo porque es el que inaugura la tradición, Baruch de Spinoza en la Ética, es decir, el corazón del siglo XVII, que de algún modo es el mundo en el que yo me he movido básicamente, lo que tiene que entender es que cuando los hombres asumen como propio aquello que solo funciona en el ámbito de la teología, es decir, la providencia, están creando un monstruo. Y que ese monstruo solo sirve para una cosa, para generar esclavitud, para generar servidumbre. En la Ética, y más aún en el Tratado Político, Spinoza vuelve en varias ocasiones sobre algo que yo creo que debería meditar todo hombre libre contemporáneo. Miren, hay dos modos de generar servidumbre: infundir miedo o infundir esperanza. ¿Qué tienen de común el miedo y la esperanza? Que son la renuncia del presente en el futuro. ¿Cuál funciona mejor? Sin duda de ningún tipo la esperanza, porque el miedo duele y la esperanza no. Es una meditación fascinante. Ahora, eres un atrevido en el mundo en que vivimos, que a la gente le cuesta decir, pues no sé, cuál es el crecimiento de España o quién gobierna en Francia. Eres un valiente atreverte a expresar conceptos abstractos. ¿Te costaba ya en la universidad en la última época que los alumnos se metiesen? ¿Ves a la sociedad española muy apampanada, por decirlo en términos coloquiales? Yo veo a la sociedad española, te lo comentaba antes, muy anclada en un anacronismo político-ideológico que no se corresponde a nada. En ningún país europeo se sigue produciendo ese sistema de dualización de voto en los términos de hace un siglo. Y eso trae consigo consecuencias espantosas, que es la de que lo emotivo se sobreponga a lo racional, lo oprima y de algún modo lo desvíe, porque naturalmente esa emotividad que tuerce el análisis racional acaba ella misma disfrazándose de racionalidad. En la facultad, la universidad, sí, evidentemente yo en los últimos años he vivido el ascenso de lo que más tarde acabaría siendo Podemos. Llevaba la generación mejor preparada de la historia. Bueno, eso de las generaciones mejor o peor preparadas es un tópico que funciona muy mal. Depende de lo que estás hablando, de qué terreno estés hablando. Yo pienso, por ejemplo, en los tres jovenzuelos que en 1794 redactaban en la Universidad de Tübingen lo que académicamente solemos llamar el más antiguo borrador de sistema del idealismo alemán, dos chavalines de 20 y pocos años que se llamaban Hegel, Hölderlin y Schelling, que hablaban perfectamente latín y griego, además de su alemán nativo. Pues si comparo con lo que ha sido mi formación y las de mis alumnos, me abstendría bastante de decir que somos la... Bueno, pero en un momento dado hicisteis menos daño que Hegel, ¿eh? Probablemente, y fuimos infinitamente menos grandes. La grandeza tiene sus costes.
Hegel es un autor inmenso, con una influencia absolutamente extraordinaria en los 2 siglos posteriores, y yo pienso sinceramente que está en la base de una visión providencialista de la historia que acabó fatal, cosa que no sucede, sin embargo, ni con Hölderlin ni con Schelling. El siglo XX está plagado de intelectuales señeros que damos por descontado que influían en la sociedad y marcaban el signo de los tiempos. Hoy es como si los intelectuales, por lo menos en España, no tuviesen peso social alguno. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué ha pasado? No hace falta. La conciencia se construye en salsa rosa, creo que se llama. Digo, creo porque yo no tengo televisor. Pero eso es evidente. Quiero decir, de construir a uno de los... Toma cualquiera de los grandes intelectuales europeos de los 2 primeros tercios del siglo XX. Ya tomes a Thomas Mann, ya tomes a Sartre, ya tomes a Simone Weil, lo que sea. Esa es una mercancía que al Estado le ha costado una inversión, que a la sociedad le ha costado una inversión absolutamente extraordinaria, cifrable en dinero producir. Eso lo teoriza el primero Condorcet en 1789. El Estado tiene que extraer a los más excelentes, invertir en ellos todo lo que sea necesario para que lo que se invierte en ellos revierta sobre la sociedad. Hoy no hace falta hacer esa inversión. Con 4 perras en un canal de televisión produces más convicción, más certeza y más influencia de la que hayan producido todos los intelectuales del siglo XX juntos, cuya producción, sin embargo, ha sido costosísima. El tiempo de los intelectuales acabó con el ascenso de los medios basura que fueron ocupando todo el espacio mediático a partir del último tercio del siglo XX. Y ahí es curioso que tú, que eres un erudito cuyo paraíso es tu biblioteca, hay un momento que te zambulles al periodismo, sigues en el derecho. ¿Cómo nos viste a los periodistas? ¿Un poco fulerillos, bien? ¿Qué sensación te llevas tú? No, ¿sabes? Yo tengo la fascinación de la prensa escrita y la tengo como la tienen todos los intelectuales clásicos. A fin de cuentas, la prensa escrita jugó un papel esencial en las revoluciones burguesas, en el nacimiento de las revoluciones burguesas. A veces periódicos que hacía una sola persona, que imprimía, que los escribía, imprimía y distribuía. Yo tengo una gran fascinación por lo que fue la prensa a lo largo de la primera mitad y de los 2 primeros tercios del siglo XX. Vamos a ver, yo te he hablado hace un momento de mi casa, que era una casa de mi familia, que era una familia explícitamente republicana, pero en mi familia se leía, si no a diario, porque eso costaba mucho, pero se leía con una cierta regularidad el ABC, porque en el ABC podías encontrar gran literatura. La gran literatura. El gran estilo. Las terceras de ABC han sido uno de los refugios de la gran literatura española durante un siglo. En la casa de los tíos de mi madre recuerdo perfectamente que había colecciones encuadernadas de blanco y negro que yo leía de niño con auténtica fascinación. La prensa era el lugar en el cual las ideas podían tener una proyección importante. Oye, vamos a ver, pasados los años, para mí, y a lo mejor estoy diciendo una blasfemia, pero para mí lo que más queda de la obra de Albert Camus son sus artículos en combate. Y de lo mejor que ha escrito Sartre son sus artículos de la inmediata posguerra, artículos de prensa. Pero de prensa, no me refiero ya de prensa teórica, sino de prensa diaria. Me alegras porque mi sensación es que el columnismo es espuma de cerveza, o que el periódico de ayer, ya sabes, para envolver el pescado, ¿no? Es cierto, pero cuidado con la creencia de que uno escribe en la intemporalidad. No hay probablemente cosa más efímera y más mortal que la inmortalidad. Las páginas verdaderamente inmortales de un autor son aquellas que son absolutamente concretas, absolutamente exactas, y dan razón del momento en el que está escribiendo. Eso es dificilísimo. Te da los ejemplos de antes. El momento en el que Camus describe lo que él llama el ejército de las sombras, las lecciones de la resistencia. ¿Qué es el actuar solo, absolutamente solo, como actúa un clandestino, y saber que esa soledad implica a todos? Todo Camus está ahí. Probablemente lo que menos envejeciera de Camus son esos 2 o 3 artículos del diario Combate. Sartre ha escrito pocas cosas tan excepcionales como esas páginas en las que explica
¿Por qué en una sociedad absolutamente oprimida, como era el París ocupado por los alemanes, se podía obtener el grado más alto de libertad que se puede obtener jamás? Porque hasta el más mínimo gesto, en la medida en que era un gesto deliberado, se convertía en un gesto absoluto. Son análisis de lo concreto, extremadamente fino. Qué sé yo, pasa exactamente lo mismo con los artículos de prensa que escribe Ortega sobre materia artística en El Espectador. La precisión, la concreción, vamos a ver, hay la mala abstracción y ¿cómo decir? El verdadero conocimiento. La mala abstracción es eso que elabora espuma, como tú decías hace un momento. No, el barullo. No, el conocimiento no es la mala abstracción, es la delimitación de lo concreto, utilizando naturalmente todas las abstracciones que tienes que utilizar para definir lo concreto, porque no nos damos cuenta de que hasta qué punto decir que este vaso está aquí pone en movimiento una serie de abstracciones, las de lugar, las de espacio, las de representación, que como no utilices con habilidad, te borran el vaso. Pero de lo que tienes que hablar es del vaso. Tenemos que hablar entonces de lo concreto. Aunque este no es un programa político, estamos en un momento excepcional donde se va a aprobar previsiblemente o está encauzándose una ley de amnistía harto polémica. ¿Cuál es tu posición resumida de esto? Entiendo que no estás a favor. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo le harías ver al público que esto no es razonable? A ver, tanto la ley de amnistía como la posterior propuesta de un referéndum de separación de Cataluña o de lo que sea, son violaciones explícitas del texto constitucional. Naturalmente uno tiene que plantearse inmediatamente una pregunta. ¿Es modificable un texto constitucional? Y la respuesta es, si es un texto constitucional, sí. De lo contrario, no sería un texto constitucional. Pero naturalmente una de las características de toda constitución es el dejar completamente codificado cuáles son los procedimientos a través de los cuales se puede y cuáles no llevar a cabo la revisión constitucional. En lo que concierne a la Constitución española, los términos en los cuales se puede romper el sujeto constituyente, es decir, la unidad nacional, romper los criterios que fijan la pena y la culpa, es decir, el ámbito de lo que se designa como amnistía. Y otra serie muy reducida de puntos están muy codificados como procedimiento de alteración. Vamos a ver, yo no tengo nada en contra de que alguien pida declararse independiente. Tengo todo en contra del hecho de que una independencia se produzca por un golpe de Estado, es decir, sin seguir los cauces a través de los cuales está previsto que pueda ser tramitada. Si tú tramitas a través de los cauces, no hay ningún inconveniente para nada, ganas o pierdes y punto, y no hay ningún drama. Ahora bien, si tú te saltas los trámites, perdona, no estás haciendo una reforma, estás dando un golpe de Estado. La definición de un golpe de Estado, desde Gabriel Naudé, que es quien inventa el término en el siglo XVII, la definición de un golpe de Estado es precisamente la modificación de la estructura del Estado sin pasar a través de sus previsiones. Gabriel, se nos acaba el tiempo, podríamos estar horas hablando contigo. Nos queda un minuto. De ti a veces se ha dicho que eres el más católico de los ateos. Te vamos a convencer los creyentes. ¿Sigues pensando que no hay nada o te vas animando un poco? Yo creo que en materia de religión un creyente sabe, como lo sabe un hombre culto que no sea creyente, que la creencia no es asunto de convencer ni de razonar. Es más, pienso, aunque con esto quiero ser muy cauto, que intentar utilizar los mecanismos de convicción en esa materia raya para un creyente en el ámbito de lo herético, porque porque la fe es un don divino, la fe es una gracia divina y por lo tanto queda excluida de todo intercambio, de toda interpelación de orden mundano. Bueno, te has despedido demostrando que eres un filósofo imbatible. Muchas gracias. Malvado.